En esta presentación lo que realizaremos es resolver un problema de nivel medio del repartido que se encuentra en la plataforma. El problema elegido es el ejercicio 12 de dicho repartido. Aquí tenemos la situación. Un cartel se mantiene en equilibrio unido por dos cuerdas. La cuerda que está en la horizontal soporta una tensión de 240 newtons. Sabiendo que el ángulo entre la otra cuerda y la vertical es de 40 grados, calcule la masa del cartel. Y debajo tenemos la imagen de la situación. Para comenzar el ejercicio, lo primero que haremos es anotar los datos más importantes que nos van a ser de utilidad luego. El cartel se encuentra en equilibrio y por lo tanto su fuerza neta son 0 newtons. La cuerda en la horizontal soporta una fuerza de 240 newtons. A la cuerda en la horizontal la llamaremos T1. El ángulo entre la vertical, que es la línea punteada, y la otra cuerda, a la cual más adelante llamaremos T2, es de 40 grados. Lo primero que haremos es representar a escala la fuerza T1. ¿Sí? Yo utilicé una escala de 1 centímetro para 100 newtons, por lo tanto 240 newtons son 2.4 centímetros. Aquí la tenemos trazada, ¿sí? Y sabemos que es T1. ¿Qué podemos deducir? Como el cuerpo se encuentra en equilibrio, su fuerza neta son 0 newtons, como ya dijimos antes. Entonces sabemos que las fuerzas T1 y T2 y la fuerza peso deben anularse entre sí. Entonces lo que tenemos es que T1 más T2 más el peso me tiene que dar 0 newtons. Componentes X e Y de T2. Como T2 se encuentra oblicua, es decir, en diagonal, vamos a descomponer el vector en su componente X, a la cual llamaremos T2X, y su componente Y, a la cual llamaremos T2Y. Agreguemos entonces al diagrama a escala la fuerza T2 y las componentes X e Y de T2 y el peso. Nuevamente tenemos la imagen, recordamos la escala y sabemos que T2X es igual a T1 porque el cuerpo se encuentra en equilibrio. Primero representamos a T1, T2, descomponemos a T2, tenemos que T2X, como ya dijimos, son también 240 newtons. Ahora tenemos T2Y, que no sabemos cuánto vale hasta ahora, y el peso, que tampoco sabemos cuánto vale. Hallando el valor de T2Y y P. Como ya dijimos, 1 centímetro son 100 newtons. En este caso, T2Y mide 2,61 centímetros. Eso equivale a 261 newtons. Dado que el sistema se encuentra en equilibrio, entonces P también tiene un módulo de 261 newtons. Hallando ahora la masa del cartel. Sabemos que el peso se calcula como la masa por la aceleración gravitatoria. Entonces, 261 newtons va a tener que ser igual a la masa por 10 metros por segundo al cuadrado. Recuerden que utilizamos 10 para simplificar las cuentas. Entonces, la masa del cartel son 26 kilogramos. Resultado final. Luego de realizar el análisis de la situación de equilibrio en el cartel, fácilmente deducimos los valores de T y posteriormente de P y la masa del cartel. Entonces la masa son 26 kilogramos. Pero también podemos tener otra solución a este problema. Si vieron el video que les dejó la profesora Nadia en la plataforma sobre descomposición vectorial, sabrán de lo que hablo. Si aún no lo han mirado, les recomiendo que lo hagan. Utilizando todos los datos que ya nombramos que se dan en la letra del ejercicio, resolveremos este problema de forma analítica por descomposición vectorial. Realicemos un diagrama del cuerpo libre y la descomposición de fuerzas que necesitamos. Nuevamente tenemos la imagen,
¿sí? Y aclaramos que aquí no nos importa la escala de los vectores, pero sí nos importa que el diagrama tenga coherencia, ¿sí? Coherencia quiere decir que T1 tiene que ser igual a T2x en módulo, ¿sí? Porque eso ya lo sabemos. Ahí yo representé T1, ¿sí? 240 newtons, representé T2, lo descompongo mediante las líneas punteadas en T2x, que también van a ser 240 newtons, T2i, que no sé cuánto vale, y el peso, que tampoco sé cuánto vale. Y por último, marcamos el ángulo entre T2 y T2i, que es de 40 grados. Eso era dato del problema. Ahora realicemos las ecuaciones del movimiento en el eje X para el cartel. Recordemos siempre que el cartel está en equilibrio y gracias a eso podemos trabajar esta situación de esta manera, si no sería un poquito más complicado. Bien, en el eje X entonces solamente tenemos dos fuerzas actuando, que son T1 y T2x. Primero vamos a plantear la suma vectorial, por eso colocamos las flechitas encima de la notación, pero solamente vamos a restar sus módulos, por eso luego ya no colocamos las flechas, ¿sí? Y tenemos que T1 menos T2x tiene que ser 0. Sustituimos los valores, queda de esa manera, haciendo un despeje, obtenemos que T2x tiene que ser igual a 240 newtons. Esto nosotros ya lo sabíamos, pero es siempre pertinente calcularlo para que ustedes vean cómo se hace para futuros ejercicios donde esto no sea un dato del problema. Ahora, usando funciones trigonométricas, averiguaremos la componente I de la tensión. Debemos hallar el módulo de la fuerza tensión en el eje I, es decir, el cateto adyacente al ángulo dado, ¿sí? Que sabemos que mide 40 grados. Para eso vamos a utilizar el valor de la fuerza tensión en el eje X, que sabemos es el cateto opuesto al ángulo dado. La función que involucra estas características es la tangente, entonces vamos a utilizar esa. La tangente de alfa, ¿sí? Alfa es nuestro ángulo, va a ser igual a T2x sobre T2i. Entonces, la tangente de 40 grados va a ser igual a 240 sobre T2i. Haciendo un despeje sencillo, obtenemos que T2i es igual a 240 newtons sobre la tangente de 40 grados. Entonces, T2i 286 newtons. Ahora que ya tenemos el valor de TI, vamos a recordar qué era lo que queríamos averiguar, ¿sí? Que era la masa del cartel. Y sabemos que el mismo se encuentra en equilibrio. Entonces vamos a escribir la ecuación del movimiento para el eje Y. Nuevamente, planteamos la suma vectorial, por eso colocamos las flechitas, pero solamente vamos a restar sus módulos y obtenemos entonces que T2i menos P me tiene que dar 0 newtons. ¿Sí? Sustituimos ahí, colocamos los valores que sabemos y haciendo un despeje sencillo obtenemos que el peso son 286 newtons. Último paso. Ahora que tenemos el valor de P, podemos despejar de su ecuación la masa del cartel. El peso va a ser igual a la masa por la aceleración, como ya habíamos dicho antes, sustituimos por los valores que tenemos y la masa nos da entonces 29 kilogramos. Por cifras significativas y redondeo, el valor es 29 kilogramos, pero si realizas la cuenta en tu calculadora verás que te da 28,6. Resultado final. Luego de realizar el análisis de la situación de equilibrio en el cartel utilizando la descomposición vectorial, fácilmente deducimos los valores de T y posteriormente de P y la masa del cartel. Entonces la masa son 29 kilogramos. ¿Cómo podemos explicar la diferencia que hay entre los resultados obtenidos?
Pueden haber arrastres de redondeo que modifiquen nuestro resultado final en el método analítico o el método de descomposición vectorial. Pueden haber errores con la escala en el método escalar. Debemos tener en cuenta que estamos midiendo longitudes, por lo que tenemos un margen de error importante, ¿sí? Este margen de error además se va a propagar, que fue lo que ustedes estuvieron viendo el lunes con Nadia. También podemos tener imprecisiones en el trazado. Todos estos posibles errores afectan nuestra descomposición y el resultado final. Sugerencia a partir de los errores hablados en la diapositiva anterior. Lo que yo recomiendo es que ustedes aprendan e interioricen el método analítico, ya que si se utilizan correctamente los redondeos y las cifras significativas, obtenemos una medida mucho más precisa y con menos margen de error que con el método escalar.